Entonces, ¿qué recordábamos de glucocorticoides? Esto va a salir en el examen. ¿Qué son los glucocorticoides? O en realidad, los antiinflamatorios esteroideos. Como dice su nombre, son antiinflamatorios. Los fármacos esteroideos están en un apartado del libro y se diferencian entre glucocorticoides y en general corticoides por el efecto que ellos van a realizar en el organismo, ¿sí? Y es como, o son como unos miméticos, ¿sí? Unos agonistas de todo lo que es el sistema de la glándula suprarrenal, hablando de cortisol y aldosterona, ¿verdad? Entonces, el cortisol va a tener efectos glucocorticoides, casi exclusivamente. ¿Qué significa? Que regula el metabolismo de los carbohidratos, de la glucosa específicamente. Y va a hacer de todo para aportar glucosa al organismo. No se confundan en el examen ustedes con el efecto del glucocorticoide. Dice, viene en su inicio, glucocorticoide, gluco de glucosa, mineralocorticoide, regulación hidroelectrolítica, ¿verdad? O sea, acá se expresa el efecto del cortisol sobre el organismo y aquí predomina el efecto de la aldosterona. ¿Sí? Bien. Ellos actúan sobre receptores que son nucleares. Son una gran familia de receptores nucleares, ¿sí? Que se encuentran inactivados, hablando de los glucocorticoides receptores, en el citoplasma. La célula, núcleo, citoplasma, aquí va a estar el glucocorticoide receptor, unido a algunas proteínas, HSP90, ACT, van a estar unidos. De esa forma está inactivado el receptor. Llega el glucocorticoide, en este caso, por medio de proteínas plasmáticas, va a unirse al receptor, lo va a activar formando un complejo fármaco-receptor. Este complejo fármaco-receptor se transloca al núcleo y se une en la secuencia de ADN aquí en una proteína que es la GRE, que significa elemento de unión o de recepción al glucocorticoide, ¿sí? Y mediante la unión con esa proteína aumenta la transcripción genética. ¿Sí? Entonces, básicamente ese es su efecto. Aquí en este paso de transcripción genética ya vamos a tener muchas enzimas implicadas allí, muchos pasos, ¿sí? En un resumen general, vamos a ver eso como principalmente aumento de la glucosa, aumento de la reserva de glucosa en forma de glucógeno, va a acelerar el catabolismo proteico, la lipólisis y demás, ¿sí? Por otro lado, tenemos a la aldosterona que va a actuar sobre un tipo de receptor
que es el mineralocorticoide. ¿Y dónde se encuentran estos receptores? Bien limitados. En el colon, después en el riñón, en la glándula sudorípara, salival, en algunas partes del sistema nervioso central. Este es un receptor muy limitado. Y este receptor, el glucocorticoide, es un receptor que abunda en todo el organismo, ¿sí? Los glucocorticoides tienen una afinidad muy alta sobre el receptor para el glucocorticoide, pero también tienen afinidad para el receptor mineralocorticoide. Recuerden eso, ¿sí? El receptor mineralocorticoide, su efecto al formar el complejo fármaco-receptor es mucho más potente, ¿sí? Y el glucocorticoide menos potente. Este abunda y este está limitado por suero en algunas regiones nada más. Bien. El del riñón, en donde nosotros hemos visto que abunda también receptores mineralocorticoides, yo voy a tener una acción de la aldosterona, ¿verdad? ¿Qué hace la aldosterona? Retiene sodio y agua y disminuye potasio. Entonces yo voy a tener expansión del volumen plasmático, retención de sodio, pérdida de potasio y por ende aumento de la presión arterial por aumento del volumen intravascular también. El líquido no aumenta, el agua no aumenta dentro de la célula, no es intracelular, es extracelular e intravascular, ¿sí? Tienen que apreciar esas diferencias también. Bien, dijimos que los glucocorticoides receptores también tienen afinidad por el mineralocorticoide receptor. Imagínense ustedes si todo el cortisol también estimulase al receptor mineralocorticoide. Qué problema, ¿verdad? Por suerte, principalmente en donde se expresan receptores mineralocorticoides, hay una enzima que es la 11-beta-hidroxilasa que va a inhibir al cortisol, o sea que él no va a poder unirse al receptor mineralocorticoide porque es convertida en cortisol, o sea que del cortisol va a pasar a cortisona y esta no va a tener capacidad de unión con el mineralocorticoide. Y esa enzima, 11-beta-hidroxilasa, no va a tener efecto sobre la aldosterona. Entonces, por eso que la aldosterona se une muy fuertemente a su receptor y el glucocorticoide, al ser inhibido, no puede unirse a él. Por suerte, ¿verdad? No es por suerte, es la naturaleza. Bien, hasta ahí quedamos. ¿Sí? De forma fisiológica, esto es perfecto. Es perfecto. Tenemos sodio, agua, se excreta de repente potasio, de forma fisiológicamente normal, aumenta los niveles de glucosa, hay glucólisis, todo va a fluir normalmente hasta que haya un déficit o exceso. Ahí está el problema. Entonces el déficit se ve por todo lo contrario, disminuye todo lo que es aporte de glucosa, reserva de glucosa por medio de los glucocorticoides, porque no hay glucocorticoides, y por medio de la acción mineralocorticoides se pierde sodio, ¿sí? Se pierde volumen, se aumenta potasio y vamos a tener hipotensión. Y en el paciente que tiene el exceso, yo voy a tener más sodio, más agua, más volumen, pérdida excesiva de potasio, hipertensión arterial, ¿sí?
Esa es una pregunta que suelo hacer en el examen, ¿verdad? La diferencia que hay entre el déficit y el exceso de las hormonas corticales, ¿sí? De los glucocorticoides mineralocorticoides. Eu estaria correto de citar síndrome de Edson no. Síndrome de Addison, por ejemplo, es el déficit. De Cushing es el exceso. Muy bien, y yo suelo sacar el examen justamente sobre estos síndromes, el de Cushing, y les doy las variables. ¿Qué vamos a tener entonces? En el Cushing yo voy a tener hipernatremia, ¿sí? Voy a tener aumento del volumen, voy a tener hiponatremia, voy a tener hiperglucemia, voy a tener hipertensión arterial, ¿verdad? Y en el de Addison todo lo contrario, ¿sí? Entonces es lo opuesto básicamente. Você pode falar que existe síndrome de Cushing farmacológica e iatrogênica? El de Cushing puede ser iatrogénica, muchas veces es iatrogénica, pero no es la única causa. Vamos a ver, por ejemplo, algunos tumores que van a ser hipersecretantes de estas hormonas que van a ser la causa de un síndrome de Cushing también, ¿verdad? Pero se ve muchísimo por forma iatrogénica, por exceso de fármacos, de forma crónica. Cuanto más crónico y más dosis, más efectos adversos va a tener el paciente. ¿Recuerdan eso, verdad? Bien. Esto ya hemos visto ahí. Muy bien, entonces, ¿por qué aumenta los niveles de glucosa? ¿Por qué? Porque en el hígado yo voy a tener un aumento de la producción de glucosa, voy a tener gluconeogénesis, porque en realidad el sustrato para producir glucosa aumenta, ¿sí? Y también aumenta el trabajo de las enzimas hepáticas, ¿sí? Entonces yo voy a tener catabolismo proteico, aminoácidos libres para obtener glucosa. Voy a tener de la lipólisis glicerol para producir glucosa. O sea que hay muchos sustratos para producir glucosa, entonces aumenta la producción de glucosa, hiperglucemia, ¿sí? Hay también, por otro lado, aumento de la secreción de insulina, pero se forma una resistencia a la acción de la insulina. ¿Qué significa? La glucosa no entra dentro de la célula. ¿Qué pasa entonces? Se activa la glucogenósidasa para que ellas puedan entonces almacenar esa glucosa en el hígado y en el músculo principalmente. Entonces aumentan los depósitos de glucosa.